Muy bien, continuamos en Clásicos en vinilo. Nos vamos a dar un gran gusto en este día sábado dialogar con Bárbara. Bárbara Anna Marion es hija de Brian Jones, ¿sí? Hija del creador o co-creador, como ustedes prefieran, de los Rolling Stones. Ella vive en Chicago, allí en Estados Unidos. El gran placer de estar en contacto, en comunicación con nosotros en este Clásicos en vinilo. ¿Cómo estás, Bárbara? Para mí, ya sabes, un placer poder saludarte aquí desde Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina. ¿Cómo estás vos? Buenos días a la gente de Argentina y un gran saludo a todos los fanáticos de Rolling Stones. Es un gran placer hablar con todos ustedes y ser entrevistados por el encantador y talentoso César Verseis. Bueno, demasiado, la verdad, no. Demasiado elogio en ese sentido. Pero no voy a desmerecer ni te vamos a contradecir. Bueno, sé que obviamente el español no es tu lenguaje ni tu idioma de siempre, que sé que lo aprendiste allí en Costa Rica, de los años que viviste por allí, pero por eso hablamos despacito, cosa de que vayas comprendiendo bien con naturalidad, aunque realmente se te escucha a la perfección, ¿eh? Diría que hablas incluso mejor que varios argentinos. Bueno, Bárbara, ¿qué significa para vos, para ti, ser la hija de Brian Jones? Es una pregunta capaz un tanto difícil o una respuesta un tanto complicada, ¿no? Es un poco difícil de explicar. Nunca conocí a Brian. Um, Murió cuando yo tenía 4 meses. Vivía en los Estados Unidos con mi mamá. Me sorprendió cuando me lo dijeron, pero al mismo tiempo tenía sentido. Um, a veces me enojaba por ciertas cosas y a veces me sentía triste porque no lo conocía. Y ahora simplemente es quien soy, nada más. Estamos dialogando con Bárbara Marion, que desde Chicago nos atiende, hija de Brian Jones, nada más y nada menos, así que espero que estén atentos escuchando los fans de Brian y de los Stones en particular. Contanos, Bárbara, si tenés algún objeto, alguna prenda, ropa, algo que haya pertenecido a Brian Jones, tu papá. Desgraciadamente no. Am, Hace 2 o 3 años intenté comprarle algo a una persona que dijo que estaba vendiendo las cosas de Brian. Pero no, solo mentiras. Todas mentiras de un mentiroso. Le pagué, pero no recibí nada, ni mierda. Entonces, así es. Así es la vida, ¿ya? Así es la internet. El internet, ¿verdad? También me gustaría consultarte qué pensás que tu papá Brian Jones significó para los Rolling Stones y qué significa hoy por hoy para los Rolling Stones y qué influencia tuvo, qué peso específico pensás que Brian tuvo para el desarrollo de la música en general en la década del 60. Brian era el líder de la banda. Le dio a la banda su nombre, le dio a la banda sus trabajos y gigs. Él eligió las canciones que tocarían. No Jones, no Stones, man, you know. Y la gente olvida eso. Piensen en los Rolling Stones como Mick and Keith. Al principio eso era completamente incorrecto.
Brian fue uno de los primeros guitarristas ingleses en tocar slide. Trajo la influencia de los artistas de blues estadounidenses a Inglaterra. Brian fue muy instrumental en rock and roll como lo conocemos hoy. A quien están escuchando es a Barbara Marion, hija de Brian Jones. Barbara, nacida en 1969. Bueno, estamos delatando su edad, pero perdón, Bárbara. Nació cuando Brian Jones estaba vivo, 4 meses antes, nos decía Bárbara, 4 meses antes de que Brian muera. Justamente Bárbara nació en Estados Unidos. Bastante más adelante ella se entera que Brian era su papá, el creador o uno de los fundadores o uno de los creadores, para que nadie se enoje, de los Rolling Stones. ¿Sentís, Bárbara, tú sientes que sus ex compañeros de banda de ese momento, los que hoy por hoy comandan la agrupación hace tantos años, como Mick Jagger, Keith Richards, bueno, también, ¿por qué no?, Bill Wyman, Charlie Watts, ¿pensás que ellos le han otorgado el reconocimiento que Brian Jones mereció en su momento y que merece por todo lo que aportó a los Rolling Stones? No. No creo sus compañeros de banda le dan el crédito o reconocimiento que se merece, no. Creo que quieren olvidarse de Brian. No hablan bien de él. Entiendo que no fue fácil vivir con él, ok. Pero parece que solo quieren pintarlo como una persona inestable. Cuando fue la persona que formó la banda. Bueno, Bárbara, para mí un placer en serio poder dialogar con vos. Esto sí que no es habitual, hablar con la hija de un Rolling Stone y en español. Te agradezco el hecho de que aceptes poder dialogar conmigo en este caso y que muchos estén escuchando por la radio y a través de la web también. ¿Cuándo supiste, algo contaba yo hace un ratito, que charlamos en previo, pero para que le cuentes a los demás, ¿cuándo supiste que Brian Jones, nada más y nada menos, era tu padre y cuál es el recuerdo que tenés hoy por hoy de él? Mi mamá me dijeron en abril de 2002, entonces hace 18 años este mes. A mi mamá le diagnosticaron cáncer terminal y quería contarme mis orígenes. Cuando mi mamá me dijo, no sabía quién era. Conocía a los Rolling Stones, pero no conocía a Brian Jones. Tuve que googlearlo. Nunca lo conocí. Brian. Creo que Brian coloreó muy elocuentemente con su variedad de instrumentos inusuales o más bien que normalmente no se consideran instrumentos que usarías en las canciones de rock and roll. Me encanta la canción Ruby Tuesday, por supuesto, por la grabadora, la flauta. No sé cómo se dice en español, pero en inglés la palabra es recorder. Lady Jane, por el dulcimer, Under My Thumb, por las marimbas. Painted Black, por el sitar. Y mi canción favorita, No Expectations. Su guitarra en esta canción fue etérea, triste y bella al mismo tiempo. Muy bonito. Bueno, para no ir tomándote mucho tiempo, una pregunta casi habitual. Creo que la respuesta es la que conocemos muchos, porque recuerdo en los 50 años del fallecimiento de Brian Jones, que también fuiste entrevistada por algún medio británico,
y donde ahí eras muy tajante, digamos, donde asegurabas qué es lo que había pasado justamente con tu papá, con Brian Jones. ¿Considerás que fue una muerte accidental o que fue una muerte provocada por otra persona, por alguna persona en particular? No creo ni por un minuto que él se murió en su piscina a causa de las drogas y alcohol. Creo firmemente que uno de sus empleados lo mató. Un constructor llamado Frank Thorogood. Bueno, y por último, me gustaría que nos cuentes sobre ti, sobre vos, como se dice en Argentina. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu vida hasta hoy? Ok. Mi mamá regresó a los Estados en diciembre de 68, entonces nací en Cincinnati, Ohio. Y luego crecí en Chicago. Mi vida ha sido muy interesante, muy, muy rica. Tengo 5 hijos y 2 nietos. Yo toco varios instrumentos musicales y lo disfruto muchísimo. Soy una hipnoterapista clinical y ayudo a mujeres con trastornos de la alimentación.